En Primera de Corintios capítulo 3, vamos a mirar a partir del verso 10 hasta el verso 15. Dice la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Hermanos, iniciamos un año con desafíos, con nuevas metas, pero muy importante que nuestra vida no solamente esté movida por la motivación o simplemente por las emociones, sino que nosotros sepamos en realidad cómo es que debemos hacer las cosas. Considero que muchos de nosotros este año tendremos que sentarnos a estructurar y a mirar qué vamos a hacer en los próximos días, si Dios nos concede la vida. Porque todos en cierta manera somos edificadores, somos constructores de una vida. Usted todos los días está poniendo un ladrillo en la estructura de su vida, de su futuro. Alguien decía que el futuro no se improvisa, el futuro se construye todos los días. Todos construimos vidas, construimos relaciones, construimos patrimonios, construimos a nivel de iglesia, construimos a nivel de sociedad, construimos todos los días. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar al final cuando nosotros terminemos esta construcción? ¿Será que podemos alejarnos y mirar con satisfacción lo que hemos construido, o lo haremos con tristeza y dolor al ver que de pronto eso que construimos fue un fracaso o sencillamente se deshizo y quedó en cenizas? Hoy, hermanos, la palabra nos muestra la manera correcta en que debemos construir en este año 2026. Y lo primero que el apóstol nos va a mostrar aquí es la importancia de tener un fundamento. La Escritura dice en el verso 10 y 11 de estos versículos que acabamos de leer, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es lo primero que yo debo mirar en mi vida para construir este año? La Escritura es clara. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es la estructura de lo que va a soportar todo lo que hagas? Sea tu vida, sea tu familia, sean tus negocios, sea tu servicio en la iglesia, sea tu ministerio. ¿Cuál es el fundamento? El versículo 11 es muy claro. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y aquí en estos versículos encontramos varias cosas en esta primera parte. Y el primero es que tengamos en cuenta que lo que hemos recibido es un privilegio dado por Dios por medio de su gracia. Todo lo que hemos recibido es por medio de su gracia.
En el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo está diciendo que el ministerio que él tenía, no lo tenía por su habilidad, por su capacidad, por su sapiencia, por su experiencia. No, era un don, era un regalo que había recibido de parte de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado. Usted y yo hoy, hermanos, debemos pensar y meditar que todo lo que tenemos es por gracia. Es un don de Dios. De hecho, nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar el día que nos vayamos. La Escritura es clara diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Todo, absolutamente todo, como dijo David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que todo es un privilegio dado por gracia. El apóstol es claro y subraye, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo está reconociendo que el ministerio que él representa y la labor que él cumple son un don de gracia de parte de Dios. El hecho de poder participar en el establecimiento del reino de Dios, el hecho de poder nosotros hacer parte y servir en una iglesia son privilegios que nosotros no merecemos, pero a Dios le ha placido en su misericordia y en su bondad hacernos partícipes de ello. Dios pudo haberlo hecho solo o a través de otros medios como ángeles y otros seres que Él puede utilizar, pero tuvo a bien hacernos partícipes y hacernos administradores de los misterios de Dios. Pablo escribe estas líneas evitando que alguien pensara que se estaba jactando. Él comienza con estas palabras, conforme a la gracia que me ha sido dada. Comenzó aclarando que su llamamiento y su eficacia eran solo por la gracia de Dios que le había sido dado. El que Pablo fuera un buen constructor, el que Pablo fuera un gran apóstol, el que Pablo fuera un hombre que recorrió 3 continentes, el que Pablo fuera ese hombre que escribió 13 cartas a las iglesias, un hombre reconocido, el que fuera un buen constructor de la obra de Dios, él reconoció que no era él, sino la gracia de Dios en él. Mire lo que dice el versículo 7 de este mismo capítulo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, dijo Pablo. Solamente somos colaboradores de Dios. Alguien decía, un pastor decía, somos cargaladrillos nomás. Llevamos el ladrillo ahí en la obra, pero realmente el que hace todo es Dios de principio a fin. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo luchó y trabajó gracias al poder de Dios que habitaba en él. Gracias a la suficiencia que vino de parte de Dios en él. Se lo dijo a los colosenses cuando, mostrando la obra que Dios había hecho a través de él, capítulo 1, en el versículo 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No era la potencia de Pablo, era la potencia de Dios en él. Y lo reconoció. Dijo, si yo tengo algo en qué gloriarme, yo me glorío es en el Señor. Todas sus suficiencias, todos sus cartones, todos sus logros terminaron
en la basura, como le dijo a los filipenses. Todo lo que para mí era ganancia, ahora es pérdida, con tal de ganar a Cristo y la excelencia de Cristo. Cuando le escribe a su hijo Timoteo, también habla de la gracia que actuó en la vida de él. Vaya primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Y él reconoce que no es por él, sino por gracia, que es un regalo, que es un don no merecido. El versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lea el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, la gracia de Dios superó su ignorancia. La gracia de Dios superó su incredulidad. Y lea el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fue la gracia de Dios la que lo sacó. Fue la gracia de Dios la que lo tuvo por fiel y digno, poniéndolo en el ministerio. Y cuando escribe a los Corintios, en el versículo 10 del capítulo 15 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No es mi capacidad, es la gracia de Dios en mí. No es que yo soy muy suertudo, muy hábil, muy ágil. Lo fundamental es que la gracia de Dios esté en ti. Se lo dijo el Señor a Pablo. Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, para este año, es reconocer que todo es por gracia. El lugar donde estás, ese trabajo, esa universidad, eso que estás haciendo, el hecho de que vayas cada mañana con salud a un lugar a desempeñar tu labor, es por gracia, es un regalo, es una dádiva de Dios, absolutamente todo. Y la misma verdad se aplica a los que echan los cimientos como Pablo, como también a nosotros que somos sobreedificadores en esta gran construcción de nuestras vidas o de un ministerio o de la iglesia. Si Pablo reconocía que todo lo que tenía era por gracia, como colocador de los cimientos del edificio, usted y yo que somos sobreedificadores de esta gran construcción, también debemos reconocer de que todo es ¿por qué? Por gracia. Es un regalo, es un don. Lo segundo que nos muestra este texto, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y esto nos lleva a pensar algo. A nosotros nos han precedido personas que han pagado un precio muy alto por esto, como Pablo. Entonces yo tengo que considerar eso, que lo que yo tengo hoy en mis manos tiene un valor incalculable, porque personas como los apóstoles, como los padres de la iglesia y otros pagaron un precio muy alto para que nosotros hoy tengamos lo que tenemos. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces lo primero es que lo hemos recibido por gracia, y lo segundo es que hemos recibido la bendición de Dios de parte de hombres que han puesto todo para llevar a cabo esta obra. Las personas que nos han precedido hicieron una gran labor. Pusieron fielmente el fundamento que les fue encomendado, que hasta hoy permanece. Escuche bien. ¿A qué precio lo pusieron? Pablo estuvo predicando y enseñando el evangelio, nada más que el evangelio. Escuche bien,
¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puso el fundamento? Porque yo tengo que convertirme en un imitador de esos hombres. Pues nosotros somos la continuación de esos hombres que pusieron el fundamento. Hoy nos toca a nosotros seguir sobreedificando, y yo tengo que mirar cómo lo hicieron ellos para yo seguir la misma línea que ellos traían. ¿Cómo lo hicieron? Pablo dice que estuvo predicando y enseñando nada más que el Evangelio. Vaya allí a 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 1 al 5. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué él dice que es perito arquitecto o arquitecto especializado? Porque él se limitó ¿a qué? A anunciar lo que tenía que hacer. Verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso hace un perito arquitecto. No está basando su fe, su creencia, su confianza en la sabiduría humana, en las estrategias humanas. Pablo lo podía hacer porque tenía la capacidad de hacerlo, pero él dijo: cuando yo fui a ustedes, yo me abstuve de presentar cualquier argumento humano, sino que me propuse predicar solamente a quién, a Cristo y a este crucificado, punto. Por eso él es perito arquitecto, porque se limitó única y exclusivamente a presentar lo que tenía que presentar y a darle honor, gloria, honra y reconocimiento al que tenía que hacerlo. De esa manera, de esa forma, demostró que era un buen perito arquitecto. La tarea de Pablo era establecer los fundamentos apropiados del Evangelio y establecer las doctrinas y los principios y las creencias y la práctica que agrada a Dios. Era la tarea de establecer los misterios del reino de Dios, del nuevo pacto, y debía hacerlo fielmente. Mire el capítulo 4 de 1 Corintios. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y subraya: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A Dios no le impresiona tanto tu capacidad, a Dios lo que le agrada es tu fidelidad. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Este mundo mide mucho las capacidades, poca fidelidad. Dios valora la fidelidad más que la capacidad. La capacidad se puede adquirir, la capacidad se aprende, los talentos y dones todos se pueden desarrollar. La fidelidad viene del corazón. Así que nosotros debemos, hermanos, de alguna manera mirar quiénes fueron los que nos antecedieron a nosotros, para nosotros seguir construyendo con dignidad. La máxima preocupación de Pablo era que quienes sobreedificaran sobre ese cimiento que él ya había colocado, trabajaran también fielmente como él lo había hecho. Esa era la preocupación de Pablo. Vuelva allí a 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa era su máxima preocupación. Que los fundamentos que él había puesto, de la manera que los había puesto, se garantizara que los sobreedificadores lo hicieran tan fielmente como él lo había hecho, tan responsablemente como él lo había hecho. Y entonces él subraya: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Con autoridad, con celo.
las varias referencias que él hace aquí en sus versículos, en el versículo 10 y el versículo 18, esas referencias nos dan a entender que nosotros también ahora somos parte de esta construcción y que tenemos la misma responsabilidad. Váyase al versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro. ¿Quién es otro? Otro. Ese otro es usted. Ese otro soy yo. Y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ese cada uno es usted. Ese otro es usted y soy yo. Y se nos está diciendo, yo puse el fundamento, pero usted mire cómo sobreedifica, porque usted no puede quitar el fundamento que ya está puesto. El problema nuestro, hermanos, en nuestra vida y en nuestras iglesias, es cuando queremos quitar el fundamento y utilizar estrategias humanas para hacer que las cosas sucedan. Y ahí comienza la debacle de muchas iglesias, que aunque crecen exponencialmente, hablando en términos numéricos, la presencia de Dios y la verdad se ha ido de ese lugar hace mucho rato. Y ya no son iglesia, se han convertido en cualquier cosa menos que una iglesia. Porque quitaron el fundamento que ya estaba puesto, el cual es Jesucristo. Esa referencia entonces que aparece en el verso 10 y en el verso 18, cuando dice cada uno o alguno, indican que el principio se aplica a todos los creyentes. Todos nosotros enseñamos el Evangelio. Todos nosotros vivimos el Evangelio de alguna manera, le estamos mostrando a otros el Evangelio. Y ningún cristiano tiene el derecho de ser descuidado en representar al Señor y su palabra. Ningún cristiano puede hacerlo. Cada creyente está llamado a ser un constructor cuidadoso. Todos tenemos la misma responsabilidad, así como los que pusieron el fundamento, nosotros también. Razón tiene el apóstol cuando dice, mire cómo sobreedifica, mire bien. Ah, no, eso eran los apóstoles. Ah, no, eso eran los padres de la iglesia. No, usted también es un edificador. Usted está incluido aquí. Ahora, el fundamento, que también dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, en esta mañana que el único fundamento del cristianismo bíblico es Jesucristo. No es otro. No es María, no es Pedro, no son los santos. O quizás ya no hablemos en términos religiosos, pero usted también y yo también podemos quitar el fundamento, la base de nuestra vida y poner otro fundamento diferente, la base de mi vida. ¿Cuál es la base de tu vida? Si usted le quita el fundamento a su familia, se cayó todo. Aún de tu empresa, aún de tu negocio. No es tu negocio, es el negocio de Él que tú administras para la gloria de Él. El único fundamento entonces es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento no es la historia, el fundamento no son las tradiciones, el fundamento no son las decisiones de una iglesia, el fundamento no es la norma de una organización, el fundamento no son los estatutos o decretos de una organización. Es que aquí lo hacemos así y entonces como así lo hacíamos aquí, entonces no. Que es que el estatuto dice que el numeral, que el inciso, no, así no es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este es el fundamento, no es la tradición. Los judíos quitaron ¿qué? El mandamiento y pusieron ¿qué? La tradición. ¿Sabe qué es tradición? Es lo que viene de antaño. Es que así lo hacíamos, así lo hemos hecho y así lo vamos a hacer. No es la tradición. No es la historia, no son las decisiones humanas, no son las decisiones de dirigentes a lo largo de los siglos, es Jesucristo y solo Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En un sentido, o en otras palabras,
El fundamento es su palabra, porque su palabra muestra ¿a quién? A Cristo. Son las Escrituras, porque todas las Escrituras son de Cristo Jesús y acerca de Cristo Jesús, por lo tanto las Escrituras son el fundamento. San Juan 5:39. ¿Usted quiere conocer el fundamento? Las Escrituras, léalo conmigo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer el fundamento? Ahí está el fundamento. Entonces su vida, mi vida y todo lo que hagamos debemos estar en procura de que se alinee ¿con qué? Con el fundamento que es la palabra. Jesucristo es el único fundamento de la iglesia y de la vida del cristiano. Sin ese fundamento, ningún edificio espiritual será de Dios ni permanecerá en el tiempo. No va a permanecer. Fue la última parte del mensaje del sermón del monte. Váyase a Mateo 7. Si la palabra no es la base, el fundamento, que en otras palabras es Cristo, todo se cayó. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. O sea, más claro no puede ser. El fundamento está puesto, el fundamento es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Así que si usted hoy hay dificultades en su vida, usted debe revisar el fundamento. ¿Es el fundamento de su vida Cristo? ¿Es el fundamento de tu matrimonio Cristo? ¿Es el fundamento de tu familia Cristo? ¿Es el fundamento de la iglesia Cristo? Si no lo es, hay que revisar el tema. Estamos a tiempo. Lo segundo que debemos hacer, váyase a el versículo 12 del capítulo 3, allí donde estamos, Primera de Corintios. Lo segundo que debemos hacer, y que tiene aplicación para nuestra vida este año, luego del fundamento, de tener un fundamento, es revisar los materiales para sobreedificar. ¿Con qué está construyendo usted? ¿Tiene el fundamento claro? ¿Conoce el fundamento? ¿Conoce el fundamento por las Escrituras? Entonces ahora revise qué materiales va a usar. El versículo 12. Y si sobre este fundamento, dice Pablo, alguno, ese alguno puede ser usted, puedo ser yo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la aclarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Lo segundo que usted y yo tenemos que tener en cuenta es cuáles son los materiales que usted está utilizando para construir. Hace unos años hubo una tragedia enorme en Colombia por la irresponsabilidad de unos arquitectos que, habiendo recibido el presupuesto suficiente para construir unas torres en una zona muy prestigiosa de la ciudad, por ahorrarse unos dineros, no invirtieron en materiales de primera calidad. Ignoraron muchas normas, normas de construcción en cuanto al terreno donde iban a construir. Finalmente, una de las dos torres se derrumbó con todos sus habitantes en una madrugada, y hubo una tragedia enorme en ese lugar. Usted y yo sabemos que cada ciudad tiene una normativa para construir. Si es una ciudad, digamos, relativamente organizada, hay una normatividad. Por ejemplo, hay ciudades donde le dicen a usted: no puede construir más de 5 pisos o 10 pisos.
Y la normativa dice que usted debe hacer esto y esto y esto. Y usted lleva unos planos para que sean aprobados. Y entonces, aprobado el plano, usted puede ir ¿a qué? A construir. Y le dan unos permisos de construcción. ¿Ante quién? Ante una oficina de planeación. Hermanos, si los hombres aquí en la tierra tienen normativa para construir, ¿cuánto más la construcción del reino de Dios? ¿Cuánto más la excelencia de las cosas de Dios? ¿Cuánto más su propia vida cristiana? ¿Cuánto más nuestras familias, nuestros hogares? Aquí habla de 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Los materiales aquí, hermanos, son las obras de los creyentes, lo que ellos hacen. Hay solo un fundamento, pero hay muchos tipos de materiales para levantar el edificio espiritual. Y mientras que los creyentes estemos vivos, están edificando una clase de vida, estamos edificando, como ya lo he dicho, una iglesia, una clase de compañerismo, estamos construyendo a través del servicio. Y los materiales representan nuestra respuesta como creyentes a lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Cuán bien servimos al Señor con lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que hemos recibido para servirle a Él? Recuerda que tú le sirves a Dios también con tu familia. Recuerda que tú también le sirves a Dios allí en tu empresa. No, pastor, es que una cosa es el trabajo y otra cosa es la iglesia. No. Todo eso está conectado. La Biblia dice, todo lo que ustedes hagan, sea de palabra, sea de hecho, sea que coman, sean que beban, todo háganlo para la gloria de Él. Todo, absolutamente todo. Los materiales representan entonces la respuesta de los creyentes a lo que ellos tienen. Cuán bien sirven al Señor con lo que Dios les ha dado. En otras palabras, representan nuestras obras. Cada cristiano ha sido creado para cumplir unas obras que Dios ya preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Usted no es salvo por las obras, pero si usted es salvo, usted anda en las obras que Él ya preparó de antemano para usted. Mírelo en Efesios capítulo 2, el versículo 8. Aquí no hay contradicción. 2:8. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, usted no es salvo por obras, no es salvo por obras. Aquí lo dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero el verso 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces usted dirá, bueno, ¿al fin qué? ¿Somos por obras o no por obras? Usted no es salvo por obras, pero si usted es salvo, usted andará en las obras que Dios ya ha preparado de antemano para que usted ande en ellas. Así que esos materiales son la respuesta suya a lo que Dios le ha dado para que usted ande en esas obras que Él ya preparó de antemano. Representan la respuesta de los creyentes a lo que tienen. En Cristo Jesús hemos sido llamados para buenas obras, para que andemos en esas buenas obras. Nosotros debemos dar el fruto de toda buena obra. Esos son los materiales. Tome nota, número 1, nuestros motivos. Oiga, yo medité en eso toda esta mañana mientras me organizaba. Yo estaba pensando en mi cabeza, ¿cuál es mi motivación para yo ir a servir a la iglesia hoy? ¿Cuál es mi motivación? O sea, ¿a mí qué me motiva? Y yo le pregunto a usted en esta mañana, hermano, ¿qué lo motivó para venir hoy? ¿Qué lo motivó? Porque nosotros edificamos mediante nuestras motivaciones.
Escuche esto. El por qué hacemos una cosa es tan importante como lo que hacemos. Repito, el por qué hacemos una cosa es tan importante como lo que hacemos. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Pueden haber muchas cosas equivocadas, así sea que usted esté haciendo algo positivo, pero lo está haciendo con la motivación equivocada. Y Dios, que conoce el corazón, nosotros no, porque a nosotros no, como dicen acá, a nosotros nos la charlan, ¿cierto que sí? A nosotros nos la charlan, pero a Dios no. Él conoce el corazón, Él conoce la intención, Él conoce la motivación. Y nosotros tenemos que tener, hermanos, para este año la suficiente discernimiento y ser honestos en cuanto a la motivación. Porque escúcheme esto, muchos van a perder todo su trabajo personal, aún familiar y eclesiástico, perderán todo su trabajo porque tuvieron las motivaciones equivocadas. Y yo no quiero mañana al terminar que todo mi trabajo se pierda porque yo no tuve las motivaciones correctas. Vaya a Filipenses capítulo 1, el versículo 15, para que usted pueda visualizar un poco mejor de lo que estoy hablando. En el versículo 15 al verso 17, algunos estaban predicando a Cristo. Ahora yo pregunto, ¿predicar a Cristo es bueno o es malo? Es bueno. Estos mismos estaban predicando una doctrina correcta. Pablo lo dice aquí en Filipenses capítulo 1. Y mire lo que dice el verso 15 de Filipenses 1. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Será posible que hay gente que predique a Cristo por envidia? Otros predican a Cristo por contienda. Pero otros de buena voluntad. Siga leyendo. Los unos anuncian a Cristo por contención, son contenciosos. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Será que hay gente predicando a Cristo con motivaciones diferentes? ¿Por envidia? Para que digan que tiene la iglesia más grande de Santa Cruz. ¿Esa es tu motivación? Y que seas reconocido en redes sociales y te llamen el super extra galáctico apóstol. ¿Quieres eso? ¿Esa es tu motivación? ¿Por envidia? ¿Por contienda? ¿Para traer aflicción a los demás? Mis queridos hermanos, los fariseos tenían las motivaciones equivocadas. ¿Saben cuáles eran las motivaciones de los fariseos? Jesús hablaba de ellos y dijo, ellos todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por los hombres. Oran para ser vistos, ayunan para ser vistos, ofrendan para ser vistos. Ya tienen su recompensa. Diótrefes, Juan, el apóstol, habla. ¿Sabe cuál era la motivación de Diótrefes? Tener el primer lugar. Tener el primer lugar. Tener el primer lugar no debe ser tu motivación. Porque el día que no quedes de primero, vas a estar frustrado y te vas a desmoronar. No, esa no es la motivación correcta. Ser el primero es el resultado de un trabajo, pero no debe ser tu motivación, es el producto. La motivación no va a ser el dinero es la consecuencia de tu trabajo, pero no debe ser la motivación. Mis amados, en el reino las cosas funcionan de otra manera. En el mundo, en la mentalidad del hombre no regenerado, él tiene unos estándares, pero en los estándares de Dios las cosas cambian. La Biblia dice que el que quiera ganar su vida aquí, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que no es ser el primero. Ay, el pastor nos dijo que yo no tengo que ser el primero. No. Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que esa no debe ser su motivación.
Ser el primero, que Dios lo bendiga en alguna labor que usted hace, es una bendición, pero eso será el trabajo cuando usted tenga las motivaciones correctas. Dice que nacieron 2 bebés. Y cuando José le trajo sus hijos a Jacob para que los bendijera, se los trajo. Y la costumbre era que ponía las manos sobre ellos. Y entonces dice la Biblia que Jacob volteó las manos y le preguntó: ¿cuál es el mayor? Este. Y puso la mano derecha sobre el más pequeño y bendijo al pequeño. Porque en muchas ocasiones Dios no funciona como funcionamos nosotros. Entonces no es ser el primero siempre. O no es ser el primero y buscar ser el primero por encima de lo que sea y pasar por encima de lo que sea a cualquier precio. Yo voy a ser el primero. No, no es el primero. Tú puedes ser el primero, pero sin la bendición de Dios estás acabado. Abraham tuvo un encuentro con su sobrino Lot y entonces discutieron porque crecieron mucho sus ganados. Y dice la Biblia que Abraham le dijo a su sobrino: vamos a separarnos porque no puede haber conflicto entre nosotros. Te doy la opción de que tú escojas la tierra que quieras. Y dice que Lot vio esa llanura hermosa y dijo, se fue y buscó la llanura y mandó al anciano a la montaña. Y Abraham le dijo: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda; si tú vas al norte, yo voy al sur, no hay problema. Abraham sabía que él tenía la bendición y Lot tomó la llanura y usted sabe dónde terminó Lot, ¿verdad? Perdió todo, hasta la familia la perdió. Pero el anciano se fue para el monte y estando en el monte Dios le dijo: Abraham, mira toda la tierra, toda esta tierra te la daré a ti. Hermano, no es con el ojo humano que vamos a mirar las cosas. De pronto este año te van a salir 1000 cosas y tú dices: ya la hice. No. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es ser el primero? ¿Tu motivación es ser rico? ¿Tu motivación es ser distinguido, conocido, influyente? Es posible que Dios te conceda eso, pero la motivación correcta es que todo lo que hagamos, sea de palabras, sea de hechos, sea que comamos, sea que bebamos, todo, absolutamente todo, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Nada es de nosotros. Lo que hemos recibido de tu mano te damos y todo es tuyo. La Biblia dice que allí en Apocalipsis, mientras esos ancianos tomaron sus coronas y las pusieron a los pies de él, reconociendo y diciendo: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas son ¿qué? Son tuyas. Esa es la motivación correcta. Y si Dios en su amor y en su bondad y en su misericordia quiere darte el resto como se lo dio a Salomón, Él lo hará. Pero la motivación tuya y mía debe ser glorificarlo a Él. La motivación tuya y mía correcta será que todo lo que tú hagas, lo hagas movido por el amor a Dios y al prójimo, no para mostrar. Vaya a 1 Corintios 13, ahí está la motivación correcta. Esa es la motivación correcta. ¿Qué te mueve? Verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué? De nada me sirve. No tiene la motivación correcta. El mundo puede hacer cosas buenas, escúcheme bien esto, el mundo puede hacer cosas buenas, muy buenas, pero no tiene las motivaciones correctas. Y por eso no les cuenta para nada en el reino de Dios o ante Dios. El creyente tiene que hacer las cosas correctas con las motivaciones correctas. Edificamos mediante nuestras motivaciones, pero también edificamos mediante nuestra conducta. ¿Cómo nos conducimos? Todos los días estamos escribiendo a través de nuestra conducta.
La Biblia dice: conducíos con temor y temblor, conducíos con sabiduría. Nosotros edificamos según nuestra conducta. ¿Cómo así, pastor? Con nuestra conducta. Sí, con nuestras acciones, con lo que hacemos en el día a día. Acciones que tuvieron lugar durante la vida del creyente en su ministerio terrenal. A Dios le interesa cómo se conduce usted. Oído a esto, ¿cómo se conduce usted? ¿Cómo vive el día a día usted? Pablo se refiere aquí a todas las actividades que los creyentes realizan durante su vida. Eso tiene relación con su recompensa y con los elogios eternos que vamos a tener un día. A los ojos de Dios, todo lo que hagamos nosotros como cristianos en nuestro cuerpo temporal, tendremos que dar cuenta por ello. Y todo lo que hagamos nosotros mientras estemos en este cuerpo tendrá repercusión para la eternidad. Romanos capítulo 12. Pastor, o sea que a Dios también le interesa lo que yo hago con mi cuerpo y mis acciones y el día a día. Claro que sí. Romanos 12, 1 y 2 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no es su espíritu solamente, cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Con qué? Con vuestros cuerpos. Porque algunos desligan el cuerpo de su espíritu, de su alma, y no es lo que usted hace con el cuerpo. Así que le ruego por las misericordias de Dios que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que usted haga con el cuerpo aquí tendrá que dar cuenta ya. Y usted está edificando a través de su conducta con su cuerpo y con lo que usted es en esencia, su espíritu, alma y cuerpo. Así que la palabra de Dios es clara. Pablo quería establecer una comparación entre las actividades de valor eterno y todo lo que era trivial o pasajero. Su punto es que todo lo que debería glorificar a Dios y gastar nuestra vida, aún nuestro cuerpo, para la obra de Dios, era lo que finalmente tenía que valor en la eternidad. Hermano, este cuerpo es el vehículo para que nosotros podamos realizar cosas para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Mateo capítulo 6, el verso 21 dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Con nuestras acciones estamos también ¿qué? Mostrando y edificando en el reino de Dios. ¿Y por qué dijo Jesús esto? Porque los tesoros en el cielo son claramente tesoros perdurables, lo que perdura, lo que se mantiene. Los tesoros en el cielo son tesoros que nadie podrá robarte a ti, no te lo pueden robar, porque la búsqueda correcta de esos tesoros nos mueve en la dirección correcta a la fidelidad y al enfoque con el Señor. ¿Cuáles son esas obras que yo hago con mis acciones entonces? Si yo me dedico aquí a solamente alimentar mis deseos, mis placeres, mis tesoros aquí tendré mi corazón. Pero si yo siembro para la eternidad, recuerdo que el eslogan de mi suegro era sembrando para la eternidad. Tenía una visión clara de lo que hacía, que lo que hacía era para recoger en la eternidad. Alguien dijo en cierta ocasión: cuantas más cosas poseemos, más parecen poseernos nuestras cosas. Porque nos llenamos de cosas y poseemos más cosas, y esas cosas terminan poseyéndonos a nosotros. Nuestro enfoque no debe ser simplemente acumular aquí, porque comenzamos a organizar nuestras vidas siempre en torno a esas cosas y olvidamos lo más importante, y es las cosas que trascienden para la eternidad.
¿Cómo almacenamos entonces tesoros para la eternidad? El Sermón del Monte es una buena lista de cosas para la eternidad. Siendo humildes y limpios de corazón, teniendo hambre y sed de justicia, mostrando misericordia para con los demás, procurando la paz entre nosotros, siendo perseguidos por causa de la justicia, siendo sal y luz en la tierra. Esas son las obras que nosotros podemos hacer, guardando los mandamientos de Dios, resistiendo la ira, siendo fieles a nuestros cónyuges, manteniendo la palabra siempre firme, amando a nuestros enemigos, orando por los que nos persiguen, dando a los necesitados con discreción, orando por el reino de Dios, que Él venga, y practicando el perdón, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y no juzgando de una manera injusta. En otras palabras, buscando las cosas de Dios primero, y las demás cosas vendrán por añadidura. Será la manera en que podamos edificar en este trasegar por este mundo. Finalmente, hermanos, en la última parte, en el versículo 13 al 15, el apóstol nos da una síntesis de lo que va a ocurrir con lo que nosotros hagamos, de acuerdo a nuestras motivaciones y a nuestra conducta con la que vivamos aquí. Lea el versículo 13 y 14 de Primera de Corintios 3. La obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual será, el fuego la probará. Subraye usted 4 palabras que hay en ese texto. 1, manifiesta. 2, declarada. 3, revelada. 4, probará. Definitivamente usted y yo no vamos a pasar desapercibidos. Todo lo que hagamos será puesto en escrutinio. La prueba de nuestra labor será finalmente ¿qué? Manifiesta. Y dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Cuando Cristo regrese, mis amados, la obra de cada creyente será probada en su calidad. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste en la iglesia? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo que hicimos. La obra de cada creyente será probada en su calidad. El fuego del discernimiento de Dios quemará la escoria y dejará lo que es puro y solamente valioso en tu vida. Todo lo que tú llevas en lo que hiciste aquí será ¿qué? Probado por el fuego. Y esto no quiere decir que vayamos a perder la salvación por eso. Aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de recompensas. La obra de cada uno, el fuego la probará. Si permanece tu obra, recibirás recompensa. Pero si tu obra se quemare, sufrirás gran pérdida. Y el apóstol aclara, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. No pierde su salvación, aunque así como por fuego. Es decir, algunos quedarán, como dicen por allí, con el olor a humo en la ropa. Y serán salvos, sí, pero perdieron toda la labor y el trabajo que hicieron. Perderán la recompensa. Obreros que recibirán la recompensa son aquellos que tienen los motivos correctos, la conducta apropiada y el servicio eficaz en la obra de Dios. Las recompensas del Señor para sus seguidores fieles serán recompensas incorruptibles. La Biblia las llama las coronas que Dios va a dar en aquel día. No sé cuántos quieren estar en ese día recibiendo una corona.
Le tengo buenas noticias. La obra en el Señor no es en vano. Para ese día, la Biblia habla de corona incorruptible de gloria. Primera de Corintios 9:24. Para aquellos que viven una vida santa y de autodominio. La Biblia habla de la corona de gozo para aquellos que ganan almas y disipulan, según Primera de Tesalonicenses 2:19. La Biblia habla de la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Si usted ama la venida del Señor, usted va a recibir una corona de justicia. Corona de vida, aquellos creyentes que perseveran en medio de las pruebas y en la persecución. El que persevere recibirá la corona de vida que Él tiene preparada. Según Apocalipsis 2:10. Y finalmente la corona de gloria para aquellos pastores, líderes, predicadores que sirven con humildad y no por ganancia. Pedro dijo: pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona de gloria. ¿Cómo estás construyendo hoy, hermano? ¿Cómo estás edificando? Porque finalmente la Biblia habla de unos obreros que no recibirán recompensa. Muchas obras de los que los cristianos hacen en nombre incluso de su Señor pasarán por el fuego y no quedará nada. Aquel día no pasarán la prueba. El obrero no perderá su salvación, pero sí perderá una porción de sus recompensas que está esperando, pero no recibirá nada. Para aquel día habrá una gran sorpresa para muchos. Arderá como fuego, como madera, como hojarasca, como pasto. Por eso hoy tenemos que revisarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿tengo las motivaciones correctas? ¿Estoy viviendo de una forma adecuada la vida cristiana y me conduzco con el llamamiento que Dios ha hecho a mí? Y estoy sirviendo a Dios de una forma desinteresada, y lo que hago lo estoy haciendo porque amo a Dios y lo hago en gratitud a lo que Él ha hecho por mí. Esas son las preguntas que hoy debo hacerme para este 2026. Los motivos, la conducta y el servicio desinteresado serán lo que finalmente te cuenten a ti y a mí cuando estemos allá ante el tribunal de Cristo, recibiendo las recompensas para estar con Él para siempre. Quizás habrá una anciana o un anciano que nadie escuchó en la congregación, nadie lo oyó, y ese día lo vamos a ver allá recibiendo coronas. Y de pronto otros que tuvieron todo el protagonismo de su labor solo quedaron cenizas. Pero hermano, tengamos la precaución en esta mañana y agradezcamos a Dios por su palabra, para que podamos hoy nosotros tener muy en claro qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y que finalmente podamos escuchar esa voz de parte de nuestro Dios: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la voz que yo quiero oír al final de esta carrera, que podamos haber hecho todo lo que hicimos con fidelidad y con amor para nuestro Señor. Oremos. Padre, qué bueno eres en esta mañana, nos hablas a través de tu palabra. Señor, hemos construido cosas en este año que pasó, y quizás muchas de ellas las hicimos con las motivaciones equivocadas. Por esa razón es posible que hubo pérdidas porque perdimos el enfoque, o quizás lo hicimos con las motivaciones equivocadas. Pero permítenos, Señor, en este año enfocarnos y tener como fundamento firme a Cristo en lo que nosotros hagamos. Y que podamos, Señor, en nuestro corazón, con toda sinceridad, con toda transparencia, actuar, hacer lo que hagamos para tu gloria y para tu honra. Que sea prosperada la obra de cada uno de nosotros
ya que podamos trabajar para ti, para que tú seas exaltado y reconocido y tu obra avance, Señor. Que nuestras familias, Señor, sean bendecidas con toda bendición espiritual y que nuestras familias, Señor, tengan el fundamento firme, y es que Cristo sea la piedra angular de nuestros hogares. Perdónanos si hemos hecho lo que no es correcto y ayúdanos para seguir avanzando en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es santo. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.